Comencemos. La solitud. ¿Qué es? ¿Te cuesta conectar contigo mismo y no sabes cómo hacerlo? ¿O no te cuesta, pero sigues sin ver resultados? Escucha, te interesa. ¿Qué es la solitud y qué es la soledad? Porque hay mucha confusión. Pues bien, la solitud es un estado mental en el cual tú entras de forma voluntaria a través del aislamiento social y conectas contigo mismo, reflexionas sobre ti. Pero la soledad, por el contrario, es un estado tanto mental, pero a veces también físico, el cual te encuentras solo. Es decir, no es algo que tú quieras, es algo desdichado que te ocurre a ti. Te encuentras abandonado, te encuentras sin apoyo. Eso es la soledad. Pero la solitud, por el contrario, te ayuda a reflexionar, a crecer como persona, elevar tu autoconcepto y por ende desarrollarte como persona y ser humano. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de los beneficios de la solitud y las desventajas. ¿Y por qué es importante? Porque de nuevo, si realmente estáis en este vídeo es porque queréis ser vuestra mejor versión, ¿de acuerdo? Entonces, necesitáis pasar por este proceso. Vamos a hablar primero por lo malo. Vamos a plantearnos que vosotros queréis entrar en un estado de solitud, ¿de acuerdo? Vale, pues podéis enfrentaros a los siguientes problemas, y es que podéis notaros más solo, ¿vale? Con con mayores problemas porque no tendrás a alguien a tu mano, porque estarás reflexionando contigo mismo, porque en parte porque en parte la solitud nace de estar solo físicamente para luego estarlo mentalmente. Pues bien, te puedes sentir abandonado, por una parte, al estar demasiado tiempo en soledad. Puede haber una percepción de falta de apoyo emocional si no se enfoca de la forma correcta. Tienes mucho tiempo para reflexionar, ¿de acuerdo? Tanto para lo bueno como para lo malo, es decir, puedes caer en pensamientos los cuales no te aportan nada, que son innecesarios. No saber si estás usando el tiempo de la forma adecuada, ¿vale? Quinto, reducción dopamínica en tu cuerpo, es decir, al quitar inputs de dopamina en los cuales solamente te distraen y para entrar en un estado de solitud debes de removerlos, vas a quitarlos y por ende serás menos feliz a nivel químico. Pero depende de lo que saques con esas reflexiones, eso elevará tu estado de conciencia y no necesitarás de esos impulsos de dopamina, por lo que serás más feliz al no necesitarlos. Y porque, además, debido a tu reflexión, estarás coherente en tu plano mental con tu plano de la realidad. Y eso es paz, felicidad. Sexto, tus relaciones sociales y familiares no volverán a ser nunca como antes, ¿de acuerdo? Una vez entres en este proceso, si mejoras y progresas, nunca serán igual que antes, porque verás los beneficios de este proceso mental y decidirás aplicarlo de forma más frecuente. Lo cual, obviamente, e innegablemente dañarán esas relaciones sociales, pero solamente dañarán aquellas que no te quieran como tu mejor versión, lo cual suelen ser la mayoría hoy día. Y séptima, demasiado tiempo en solitud puede afectar a tus aprendizajes sociales, es decir, cuando más aprendemos por nuestra naturaleza y biología es estando acompañados de otras personas, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado porque si te ensimismas demasiado en ti mismo, no vas a poder percibir lo exterior y de lo que puedes aprender de otros inputs sociales. Bien, esto serían las desventajas, ¿de acuerdo? De nuevo, las principales desventajas son en base a un mal uso de este proceso, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a los beneficios, porque son increíbles, os los aseguro. Primero, te enfocas en ti mismo, ¿vale? Por ende, tu autoconcepto crece. Es decir, te vuelves una persona de mayor valor, porque al reflexionar sobre tu espacio, tus metas, cómo quieres construir ese camino para alcanzar las metas, todo lo que te rodea, la energía que transmites, cómo vibras, qué pensamientos tienes, es decir, reflexionar ni más ni menos, hace que crezcas como persona porque eres más consciente de ti mismo, de lo que te rodea y de hacia dónde quieres ir, ¿de acuerdo? Dos, creas pensamientos e ideas que abren el camino para tus objetivos. Es decir, una vez reflexionas, puedes hallar el camino para alcanzar lo que quieres, porque si no sabes qué camino quieres recorrer o qué objetivos quieres recorrer, ¿cómo vas a saber qué medidas tomar para llegar a ese objetivo? Tiene sentido, ¿correcto? Tres, comienzas a conocerte verdaderamente. Aquí es cuando todo cambia. Aquí es cuando ves los
cambios de una persona que tienen que pasar para cambiar. Es decir, os lo voy a aterrizar. Cuando tú conoces a una persona, hace 2 años, por ejemplo, conociste a tu mejor amigo, wow, era de X nivel, qué bien, qué agradable, qué majo. Pasan 10 años y a veces esas personas no cambian. Eso es porque no han pasado por un proceso de solitud, por un aprendizaje continuo, por un desarrollo personal tan vital como es en el ser humano, que solamente busca el conocimiento de forma incesante. Entonces, es necesario que te conozcas verdaderamente, porque seguro que todo el mundo conoce a familiares, amigos, que no han cambiado desde hace unos años. Nada, literalmente. Esas personas no aportan, porque si no se preocupan por sí mismos y por desarrollarse, ¿cómo te van a aportar a ti y al resto de personas? No pueden. Lamentablemente no pueden. Pero este vídeo es para ayudar a ese tipo de personas, que estén dispuestas a ser ayudadas, evidentemente. Cuarto, tu perspectiva del mundo se moldea. Es decir, una vez comprendes lo que hay aquí, comprendes lo que hay fuera, porque no hay nada externo que no esté interno. ¿De acuerdo? Siempre en el plano mental y en las creencias que tú tengas van a tener un impacto directo en tu realidad. Yo, por ejemplo, jamás pensé que a día de hoy cobraría alrededor de 3.000 euros con una... Sí, tengo un grado superior, pero ni siquiera estoy trabajando de ello, de lo que he estudiado. Solamente en el aspecto económico, a nivel de relaciones sociales, brutal también. Estoy rodando gente bastante interesante. Cuando hace mucho tiempo estaba literalmente aislado. Por otra parte, relaciones familiares, brutal también. Es decir, he notado un cambio tras realizar introspectiva y pensar sobre mí mismo y lo que ha pasado en mi historia familiar. He podido conectar mejor en cómo se sienten y por ende he podido relacionar mejor con ellos y tener una mejor sensación de familia. ¿De acuerdo? En general, toda mi vida se ha elevado, ¿de acuerdo? En todos los aspectos, gracias a esa introspección, a esa solitud que quiero que apliquéis, ¿de acuerdo? De acuerdo. Quinto, mayor creatividad. Esto es un hecho, ¿de acuerdo? Está comprobado. La reflexión favorece la creatividad y la creación de nuevas formas, tanto de pensar como de hacer, ¿de acuerdo? Incluso de sentir, si nos ponemos muy estrictos. ¿Por qué? Porque una vez tú haces cosas diferentes, tienes resultados diferentes, correcto. Si tocas el violín de la misma forma toda tu vida, solamente vas a saber tocar el violín de esa misma forma. Pero si experimentas durante un proceso largo y contundente, no solo la forma en la que tocas, sino cómo lo sientes, por qué lo sientes, otras formas de tocarlo, aprendes de otras personas que llevan más experiencia, pues entonces desarrollas diferentes formas de relacionarte con el violín. Pues esto se aplica a absolutamente todo en la vida, a todo. Y por último, pero no menos importante, obtienes independencia emocional, ¿de acuerdo? Creo que a todo el mundo le gusta ser independiente, no depender de una amistad, de una pareja, de una familia para sentirte bien o validarte. Solamente te tienes a ti mismo. Pues naces y mueres solo. Y eso es un hecho. Entonces, cuanta mayor independencia tengas, más coherente serán tus acciones para alcanzar lo que deseas en la vida. Bien, hemos acabado con las ventajas y desventajas. Pasemos a cómo aplicarlo, ¿no? Porque entonces, ¿de qué serviría todo esto? Está muy bien lo que brilla, pero si no sé cómo obtenerlo, ¿de qué sirve, no? Vale. El primer punto, disminuye tu círculo social y también reduce tus planes sociales. Es decir, no puedes estar rodeado de gente continuamente porque no puedes pensar en ti mismo cuando hay personas en tu entorno generando ruido. Ya no solo personas, incluso. Pasamos al siguiente punto. Inputs dopamínicos. Hay que reducirlos. Más bien quitarlos, si es posible. La dopamina es literalmente lo que un titiritero hace que mueva una marioneta. Nos controla. Debemos reducirla para ganar autocontrol y por ende reflexionar para alcanzar un mayor autoconcepto y vibrar más alto. Y eso hará que atraigamos, por ende, personas del mismo calibre. ¿De acuerdo? Entonces, disminuye tu círculo social o planes sociales. Luego, desenchufa todos los inputs dopamínicos. Sé consciente del presente. Si no conectas con tu realidad en el plano físico para luego llevarlo al mental, no estás viviendo en una realidad, ¿de acuerdo? Necesitas conectar, por ejemplo, cuando te tomes una ducha, siente el agua, nota el jabón, nota tus manos, cómo te relacionas, cómo te sientes, piensa en tu respiración. Yo lo hago todos los días, vital. Y verás que disfrutas de lo más sencillo y por ende conectarás más contigo mismo, con tu naturaleza. Porque con tantas distracciones nos hemos olvidado de cómo somos.
Cuarto, cuestiona todo tu entorno y averigua el por qué ocurre. Una vez cuestionas lo que te rodea, ganarás objetividad, porque intentarás hallar una respuesta para ello. Así funciona nuestro cerebro. Véase en la religión, por ejemplo, véase en la ciencia, véase incluso en el deporte, porque cada año el deporte es más exigente, porque se especializan más, reflexionan más, lo calculan todo más, se vuelven más objetivos, ¿de acuerdo? Entonces cuestiona tu entorno, de por qué ocurre lo que ocurre, por qué cobras ese dinero, esa cantidad concretamente, por qué tienes ese entorno, esa familia, por qué haces lo que haces, qué problemas tienes, cómo vas a solventarlos, qué medidas vas a tomar. En general, reflexiona, ¿de acuerdo? Solitud es el camino. Quinto, aprende a disfrutar del proceso, porque si no lo detestarás. Sí, lo vas a detestar. A nadie le gusta reflexionar por horas y horas hasta que averiguan que les gusta, porque les aportan cosas y se conocen más. Entonces, disfruta del proceso. Cuando creas que conozcas un nuevo aspecto de ti mismo y, joder, no lo sabía. Qué interesante. Y entonces, ¿y qué más me quedará por descubrir? No limites tu capacidad de aprendizaje, no creas que ya lo sabes todo, porque es infinita. El ser humano todavía, tras miles de años, no lo sabemos al 100%. ¿De acuerdo? Tú no lo vas a hacer tampoco en 100 años. Siempre te vas a poder descubrir, porque, de nuevo, somos seres increíbles. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente punto, que sería evitar los círculos viciosos y pensamientos innecesarios. Una vez reflexionas de forma constante, recibirás un montón de inputs, de pensamientos intrusivos. Normalmente al principio es cuando más ocurre. Tendrás que poner una barrera y decir, no, quiero reflexionar sobre algo importante, interesante. No quiero saber qué pasa si no respondo al WhatsApp. No quiero saber, buah, me he perdido esa fiesta, no he ido a esa discoteca con ese grupo de amigos. No, elimínalo. Céntrate en ti. Si realmente estás viendo este vídeo porque quieres crecer como persona, céntrate en ti, ¿de acuerdo? Pasamos a la conclusión. La solitud, perdón, es una de las armas más poderosas que la sociedad no quiere que uses, ¿de acuerdo? Por todo lo que he mencionado previamente. Porque entonces ya no serás parte del rebaño, serás el pastor. Y porque podría hacerte verte a ti mismo de lo que eres capaz. Y no interesa, no interesa. ¿Por qué en los colegios no nos enseñan a pensar más en nuestro autoconcepto, a reflexionar más? Por esto mismo. No seríamos marionetas que pueda usar el titiritero, ¿de acuerdo? Mi mayor consejo es que te aísles un poco más de lo que estabas previamente al ver este vídeo, ¿de acuerdo? Que reflexiones sobre ti mismo, tus objetivos tanto a corto como medio y largo plazo, ¿vale? La inercia con la que haces las cosas, por qué te levantas y vas a trabajar, ese trabajo es el que te gusta, esa rutina que es la que te favorece. Cuando vuelves del trabajo, te duchas y te vas a dormir, ¿realmente es bueno comer azúcar antes de irte a dormir? ¿Cómo te sientes después en la cama? ¿Puedes dormir rápidamente? Reflexiona de todo un poco. Cuestiónatelo todo, ¿vale? Incluso cuestiónate las personas con las que te rodeas, ¿de acuerdo? Eso es muy importante y cuestiona si hay alguien de la que puedas aprender algo. Porque en este proceso tener un mentor también ayuda mucho. Pero ojo, tener un mentor para que te dé inputs de información de alto valor, pero tampoco volcarte demasiado en esa persona porque entonces estarías perdiendo aislamiento y solitud. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, no lo hagas tampoco demasiado porque entonces te costará de nuevo en un futuro volver a entrar en ese estado. Limítalo, ¿de acuerdo? Hay que distinguir muy bien las fuentes de información que son útiles de cuando dejan de ser. Cuando alcances cierto autoconcepto y conciencia de tu existencia en todos los ámbitos, ¿de acuerdo? Te recomiendo que busques incluso información por internet, ¿de acuerdo? Incluso en redes sociales, pero eso solamente si tienes un autoconcepto elevado, porque entonces podrás decir no a esos impulsos de dopamina dañinos, como hemos hablado en anteriores vídeos, que os recomiendo mucho. Si sigues estos pasos, verás cambios en tu plano mental, ¿de acuerdo? Que afectarán a la larga tu realidad y por ende tendrás esa paz que buscas. Y si no estás de acuerdo con la palabra paz, te recomiendo que veas mi vídeo, lo que todos los humanos buscamos y es sencillo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Inténtalo como si no perdieras nada.